En febrero de 2024, durante el Super Bowl, el evento publicitario más costoso y codiciado del planeta, ocurrió algo que prácticamente nadie esperaba. No fue Coca-Cola quien dominó la transmisión, no fue Apple, no fue Nike, ni siquiera Amazon. Una empresa desconocida para millones de personas compró 5 espacios publicitarios consecutivos en el evento de televisión más visto en los Estados Unidos. Lo más sorprendente no era quién estaba anunciándose, era lo que prometía. Compra como un multimillonario, y detrás de ese mensaje aparecían productos con precios que parecían un error. Audífonos por menos de $2, accesorios para el hogar por una fracción de lo que cuestan en cualquier tienda, ropa, tecnología y miles de artículos vendidos a precios que desafían toda lógica. La pregunta era inevitable: ¿cómo puede existir una empresa que venda tan barato y aún así siga creciendo a un ritmo récord? Porque vender barato no tiene nada de extraordinario, lo difícil es hacerlo de manera rentable. Y sin embargo, Temu lo consiguió. En menos de 2 años pasó de ser una aplicación prácticamente desconocida a convertirse en una de las plataformas de comercio electrónico con mayor crecimiento del mundo. Obligando a gigantes históricos del sector a replantear su estrategia. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque Temu no inventó un producto revolucionario, no creó una nueva tecnología, no descubrió una fábrica secreta capaz de producir más barato que el resto. Lo que hizo fue mucho más inteligente. Rediseñó por completo la forma en que los productos llegaban desde una fábrica hasta la puerta de tu casa. Y esa decisión cambió las reglas del comercio electrónico. Durante este documental vamos a desmontar ese modelo pieza por pieza. Vamos a entender por qué puede vender productos a precios que parecen imposibles, cómo logró crecer más rápido que empresas que llevaban décadas dominando el mercado, y sobre todo por qué ese mismo modelo que la hizo famosa hoy enfrenta su mayor desafío. Quédate hasta el final de este video, porque cuando termines este documental probablemente dejarás de preguntarte cómo Temu puede vender tan barato, y empezarás a entender por qué su verdadero producto nunca fue un forro para celular o unos audífonos, sino un modelo de negocio capaz de cambiar las reglas del comercio mundial. Para entender por qué Temu puede vender productos a precios que parecen imposibles, primero hay que entender cómo funciona el comercio tradicional. Imagínate una camiseta cualquiera, no importa la marca. Antes de llegar a tus manos, esa prenda pasa por una cadena de intermediarios donde cada uno agrega su propio margen de ganancia. Todo comienza en una fábrica, generalmente ubicada en Asia, donde se fabrica el producto. Después interviene un exportador encargado de consolidar la mercancía y enviarla al puerto. Luego aparecen las aduanas, los impuestos de importación y los costos logísticos internacionales. Una vez que el producto llega al país de destino, entra en juego un importador que compra grandes volúmenes y los almacena en enormes bodegas. Después intervienen distribuidores nacionales que abastecen a cientos de tiendas. Finalmente, el producto llega al comercio donde tú lo compras. Y por supuesto, cada uno de esos participantes necesita obtener ganancias. Eso significa que una misma camiseta puede incrementar su precio varias veces antes de llegar al consumidor final. En muchos casos, el cliente termina pagando 4, 5 o incluso 6 veces más de lo que realmente costó fabricarla. Ese ha sido el modelo dominante durante décadas. Y precisamente ahí fue donde Temu encontró la oportunidad. En lugar de intentar fabricar más barato que todos los demás, decidió eliminar la mayor cantidad posible de intermediarios. Su modelo recibe el nombre de Consumer to Manufacturer, o consumidor directamente conectado con el fabricante. En otras palabras, la plataforma deja de ser un comerciante tradicional para convertirse en un puente entre quien produce y quien compra. La diferencia parece pequeña, en realidad cambia por completo la estructura de costo. Porque cuando usted realiza un pedido de Temu, en la mayoría de los casos el producto sale directamente desde la fábrica o desde un centro logístico operado por el propio fabricante. No necesita pasar por importadores nacionales, no necesita recorrer cadenas completas de distribución y tampoco requiere que una tienda física mantenga inventarios durante meses esperando vender esa mercancía. Cada paso eliminado representa un costo menos, y cuando se eliminan varios al mismo tiempo, el precio final comienza a reducirse de forma drástica.
Pero aquí aparece una pregunta todavía más importante. Si el producto viaja directamente desde China hasta la puerta de tu casa, ¿cómo es posible que el envío no termine costando más que el propio artículo? Porque esa es precisamente una de las decisiones más inteligentes de todo el modelo de negocio de Temu. Y entenderla permite explicar por qué la compañía logró romper las reglas del comercio electrónico mundial. La respuesta está en que Temu no funciona como una tienda tradicional. De hecho, ni siquiera opera bajo la misma lógica que la mayoría de plataformas de comercio electrónico. Mientras muchas empresas compran enormes cantidades de mercancía para almacenarla en bodegas, Temu evita asumir ese riesgo. No necesita llenar centros de distribución con millones de productos esperando que algún día alguien los compre. Su modelo consiste en conectar directamente la demanda con la capacidad de producción de las fábricas. En otras palabras, la plataforma no apuesta por acumular inventario, apuesta por mover información. Cuando un usuario realiza una compra, el pedido llega prácticamente de inmediato al fabricante, quien prepara el producto desde su inventario o lo despacha directamente desde sus instalaciones. Eso significa menos almacenamiento, menos manipulación, menos costos logísticos y sobre todo menos capital inmovilizado. Para cualquier empresa, tener inventario representa dinero detenido. Cada producto almacenado es capital que todavía no ha regresado. Si ese producto nunca se vende, la pérdida la asume la empresa. Temu evita gran parte de ese problema porque traslada buena parte del inventario al propio fabricante. La plataforma simplemente coordina la operación. Ese cambio, aunque parece técnico, modifica completamente la estructura financiera del negocio. Pero aún queda una duda, mi gente. ¿No resulta demasiado costoso enviar miles de paquetes individuales desde China hacia distintos países? Sorprendentemente no tanto como te podrías imaginar. La mayoría de los productos vendidos en Temu son pequeños, ligeros y fáciles de transportar por vía aérea. Accesorios para celulares, artículos para el hogar, herramientas pequeñas, objetos cuyo peso representa apenas unos cientos de gramos. Mover un paquete de ese tamaño puede resultar más económico que mantener una cadena completa de almacenamiento, distribución nacional y exhibición en tiendas físicas. Es decir, el costo del transporte internacional termina siendo menor que el costo acumulado de todos los intermediarios que el modelo tradicional necesita para funcionar. Ahí aparece una de las mayores ventajas competitivas de Temu. Mientras el comercio convencional multiplica costos en cada etapa, la plataforma simplifica la operación al máximo. Su negocio no consiste en fabricar productos, tampoco en venderlos directamente. Su verdadero negocio consiste en conectar millones de compradores con miles de fabricantes y cobrar una comisión por facilitar esa transacción. Y cuando una plataforma logra escalar ese modelo a nivel global, los resultados pueden ser extraordinarios. Porque cuanto más compradores llegan, más fabricantes quieren vender. Y cuantos más fabricantes participan, más productos aparecen disponibles y más competitivos se vuelven los precios. Se crea un círculo de crecimiento difícil de detener. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. En apenas unos meses, Temu pasó de ser una aplicación prácticamente desconocida a convertirse en una de las plataformas de comercio electrónico con mayor crecimiento del planeta. Pero la gran pregunta ahora es otra. ¿Cómo logró crecer tan rápido en un mercado donde gigantes como Amazon llevaban más de 2 décadas dominando el comercio electrónico? La respuesta está en una estrategia de expansión que pocas empresas se habían atrevido a ejecutar con semejante agresividad. Hasta aquí el modelo de negocio explica por qué Temu puede ofrecer precios tan bajos, pero un buen modelo no garantiza el éxito. Miles de personas tienen grandes ideas y nunca logran despegar. Entonces surge una pregunta todavía más importante. ¿Cómo consiguió Temu convertirse en un fenómeno mundial en tan poco tiempo? La respuesta está en una combinación de marketing, psicología y crecimiento agresivo. Cuando la plataforma fue lanzada en 2022, su crecimiento era el esperado para una empresa nueva. Nada hacía pensar que estaba a punto de alterar el comercio electrónico global. Sin embargo, apenas unos meses después ocurrió algo extraordinario. Las descargas comenzaron a dispararse hasta alcanzar decenas de millones de usuarios en muy poco tiempo. En menos de un año, el volumen de mercancía vendida por la plataforma alcanzó cifras que compañías consolidadas tardaron muchos años en conseguir. Mientras algunos gigantes necesitaron casi una década para llegar a determinados niveles de ventas, Temu recorrió ese camino en una fracción del tiempo. Y ese crecimiento no fue producto del azar. Fue consecuencia de una estrategia cuidadosamente diseñada. La primera decisión fue apostar por una visibilidad masiva.
En lugar de crecer lentamente mediante publicidad digital convencional, Temu decidió aparecer donde todo el mundo estaba mirando: el Super Bowl, el evento publicitario más importante de Estados Unidos. Invertir millones de dólares en varios anuncios consecutivos parecía una apuesta desproporcionada para una empresa tan joven, pero el objetivo nunca fue vender un producto específico, era mucho más ambicioso. Querían instalar su nombre en la mente de millones de consumidores de un solo golpe, y lo consiguieron. Pero la publicidad por sí sola no explica el fenómeno, porque atraer usuarios es relativamente sencillo cuando se invierte suficiente dinero. Lo verdaderamente difícil es lograr que regresen una y otra vez. Ahí aparece la segunda gran decisión de Temu. La empresa entendió que competir únicamente por precio tenía un límite. Por eso convirtió la experiencia de compra en una experiencia de entretenimiento. Cada vez que un usuario abre la aplicación, encuentra descuentos temporales, recompensas por ingresar diariamente, promociones limitadas y ofertas que desaparecen en cuestión de minutos. No es una simple tienda, es un sistema diseñado para mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible. Cada interacción genera la sensación de que siempre existe una oportunidad mejor a punto de aparecer. Y mientras más tiempo permanece una persona dentro de la plataforma, mayores son las probabilidades de que termine comprando. Ese nivel de permanencia se convirtió en una de las mayores ventajas competitivas de Temu frente a muchas plataformas tradicionales. Si hasta este punto el análisis te está ayudando a entender cómo empresas como Temu crecen a una velocidad tan impresionante, suscríbete al canal y quédate hasta el final de este video, porque cuando descubras cómo funciona realmente Temu, probablemente entenderás que sus precios no son un milagro, sino el resultado de uno de los modelos de negocios más disruptivos de los últimos años. Sin embargo, todavía quedaba un desafío, porque vender barato y captar millones de usuarios era solo una parte de la batalla. La verdadera prueba consistía en enfrentarse a empresas que llevaban décadas dominando el comercio electrónico mundial. Y es precisamente ahí donde Temu comenzó a demostrar que no estaba compitiendo bajo las mismas reglas que el resto. Llegar al mercado es una cosa, desplazar a empresas que llevaban décadas dominándolo es otra completamente distinta. Y fue justamente ahí donde Temu empezó a demostrar que su modelo no solo era diferente, sino profundamente competitivo. Porque mientras muchos pensaban que simplemente era otra aplicación china de compras, la realidad era muy distinta. Temu estaba atacando las principales debilidades del comercio electrónico tradicional. Alibaba, por ejemplo, su negocio consiste en conectar fabricantes con distribuidores o compradores al por mayor. Los pedidos suelen requerir grandes volúmenes, procesos de negociación y tiempos mucho más largos. No fue creada pensando en el consumidor común. Después apareció AliExpress. Su propuesta sí permitía comprar una sola unidad, pero durante años cargó con problemas que muchos usuarios conocían bien. Entregas que podían tardar más de un mes, experiencias de compra poco intuitivas, calidad muy variable entre vendedores y una atención al cliente que muchas veces dejaba más dudas que soluciones. Temu observó ese modelo y decidió quedarse con sus fortalezas, pero eliminar casi todas sus debilidades. Mantuvo el acceso directo a los fabricantes, conservó los precios extremadamente bajos, pero invirtió agresivamente en mejorar la experiencia del usuario. Una plataforma intuitiva, procesos de compra simplificados, mayor protección para el comprador, políticas de devolución más claras y tiempos de entrega considerablemente más cortos que los que históricamente ofrecían otras plataformas similares. En otras palabras, Temu entendió que competir únicamente por precio no era suficiente. La experiencia completa también debía ser superior, y esa combinación empezó a producir consecuencias que pocos imaginaron. Millones de consumidores comenzaron a cambiar sus hábitos de compra. Productos que antes adquirían en grandes cadenas minoristas ahora podían conseguirlos por una fracción del precio directamente desde una aplicación. El impacto empezó a sentirse en toda la industria. Algunas empresas comenzaron a perder participación de mercado, otras redujeron sus ventas y varias compañías tradicionales tuvieron que replantear sus estrategias frente a un competidor que había aparecido prácticamente de la noche a la mañana. La presión fue tan evidente que incluso reconocidas cadenas del sector minorista señalaron públicamente el crecimiento de plataformas como Temu entre los factores que estaban transformando el comportamiento del consumidor. Y eso demostraba una realidad difícil de ignorar.
Temu ya no era una simple aplicación de descuentos. Se había convertido en un nuevo actor capaz de alterar el equilibrio del comercio electrónico internacional. Pero cuando una empresa crece tan rápido, inevitablemente termina llamando la atención de otro tipo de competidores. No de Amazon, no de Alibaba, sino de los gobiernos. Porque existía una ventaja silenciosa sobre la que estaba construido gran parte de su modelo. Una ventaja fiscal que durante años pasó desapercibida, pero que estaba a punto de cambiar por completo las reglas del juego. Hasta este punto todo parecía indicar que Temu había encontrado la fórmula perfecta. Un modelo sin intermediarios, precios extremadamente bajos, millones de usuarios y un crecimiento que estaba obligando a toda la industria a reaccionar. Pero había un detalle que muy pocos consumidores conocían. Gran parte de esa ventaja competitiva dependía de una regla fiscal que la mayoría nunca había escuchado nombrar. Se llamaba de minimis. Durante años, esta normativa permitió que paquetes de bajo valor ingresaran a determinados países sin pagar impuestos de importación. En Estados Unidos, por ejemplo, los envíos por debajo de cierto monto podían entrar sin asumir los costos arancelarios que normalmente enfrentan los importadores tradicionales. Eso significaba que miles de productos enviados directamente desde China llegaban al consumidor evitando una parte importante de la carga tributaria. Mientras un comercio local debía importar mercancía, almacenarla, distribuirla y asumir todos los impuestos correspondientes, Temu podía enviar millones de paquetes individuales bajo un esquema mucho más favorable. Esa diferencia representaba una ventaja enorme. Pero también era una ventaja que podía desaparecer en cualquier momento. Y fue exactamente lo que ocurrió. A medida que las plataformas chinas comenzaron a ganar participación de mercado, distintos gobiernos empezaron a cuestionar si esas condiciones seguían siendo justas para los comerciantes nacionales. Las autoridades argumentaban que miles de empresas locales competían en desventaja frente a plataformas que aprovechaban beneficios fiscales diseñados para otro contexto. Las primeras medidas no tardaron en llegar. En México comenzaron a modificarse las reglas para las importaciones provenientes de países sin tratados comerciales, aumentando la carga tributaria sobre este tipo de envíos. Poco después, Estados Unidos también endureció su postura frente a las importaciones de bajo valor procedentes de China. De un momento a otro, el modelo que había impulsado el crecimiento de Temu empezó a enfrentar costos que antes simplemente no existían. Y cuando una empresa basa parte de su ventaja en ofrecer los precios más bajos del mercado, cualquier incremento en los costos puede alterar toda la ecuación. Sin embargo, aquí apareció otra característica que suele diferenciar a las compañías que logran mantenerse. Las empresas verdaderamente competitivas no esperan a que el mercado cambie para reaccionar, se adaptan antes de quedarse atrás. Impulsó la incorporación de vendedores locales, fortaleció su infraestructura logística en distintos mercados y empezó a utilizar centros de distribución dentro de algunos países para reducir la dependencia de los envíos internacionales. Con ese movimiento buscaba un objetivo muy claro, que una parte creciente de los productos ya estuviera dentro del país antes de que el consumidor realizara la compra. De esa manera, muchas operaciones dejaban de depender del esquema que originalmente había impulsado su expansión. La pregunta ahora ya no es si Temu puede vender barato. La verdadera incógnita es mucho más importante. ¿Podrá mantener ese crecimiento cuando las reglas que impulsaron su éxito ya no sean las mismas? Porque la respuesta a esa pregunta definirá no solo el futuro de Temu, sino también el rumbo del comercio electrónico durante los próximos años. La historia de Temu demuestra que en los negocios, las ventajas competitivas rara vez son permanentes. La empresa no revolucionó la tecnología, no inventó un producto que nadie más pudiera fabricar, tampoco descubrió una necesidad completamente nueva. Lo que hizo fue identificar ineficiencias en una industria que llevaba décadas funcionando prácticamente de la misma manera y construir un modelo capaz de eliminarlas. Redujo intermediarios, conectó directamente a fabricantes con consumidores, convirtió la experiencia de compra en un sistema diseñado para mantener la atención del usuario y aprovechó un entorno regulatorio que favorecía ese crecimiento. La combinación de todos estos factores permitió que una empresa prácticamente desconocida se convirtiera en muy poco tiempo en uno de los nombres más importantes del comercio electrónico mundial. Pero la historia también nos deja otra enseñanza. Ningún modelo de negocio es intocable.
Los competidores cambian, los consumidores evolucionan y los gobiernos comienzan a intervenir. Eso es exactamente lo que hoy enfrenta Temu. Su próximo gran desafío ya no consiste en atraer millones de usuarios, consiste en demostrar que puede seguir siendo competitiva incluso cuando las condiciones que impulsaron su crecimiento dejan de existir. Porque si logra adaptarse, podría consolidarse como uno de los actores más importantes del comercio electrónico durante la próxima década. Pero si no consigue hacerlo, su crecimiento podría desacelerarse mucho más rápido de lo que comenzó. Y esa es quizás la mayor lección que nos deja este caso. Las empresas que transforman una industria no son necesariamente las que tienen los mejores productos. Muchas veces son las que entienden antes que los demás cómo cambiar las reglas del juego. Si quieres seguir descubriendo cómo algunas compañías construyeron imperios capaces de desafiar a gigantes establecidos, en el siguiente video analizaremos otro caso que demuestra que en los negocios, entender el modelo vale mucho más que conocer el producto. Antes de que te vayas, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana analizamos las estrategias detrás de las empresas que están cambiando industrias completas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.